Estamos de vuelta con Conéctate con la Estrella. Muy buenos días, mis apreciados estudiantes de octavo grado. Con ustedes una semana más la profesora Milka Vázquez, su profesora de español. Esta semana tenemos un nuevo tema. Vamos a trabajar con los determinantes. Recuerden que estamos aquí en Conéctate con la Estrella, una iniciativa del Ministerio de Educación para todos nuestros estudiantes a nivel nacional. Se van preparando, por favor, en casa y recuerden, mis apreciados estudiantes, que es muy importante de ahora en adelante seguir con el cuidado e higiene. Uno de esos cuidados e higiene son lavado constante de manos, desinfectar todo lo que tienen o que van a utilizar el día de hoy. Recuerden, jóvenes, que si ustedes se cuidan, todos nos cuidamos. Bien, se van preparando para la clase de la profesora Milka. Por favor, cuaderno en mano, su lápiz, su bolígrafo, muy necesario, libreta. Recuerden, el tema de hoy es el tema de los determinantes para mis estudiantes a nivel nacional de octavo grado. Sí, vamos a dar inicio. Muy bien. ¿Y qué vamos a aprender el día de hoy o qué vamos a lograr con este tema de los determinantes? Es muy importante porque forman parte de nuestra escritura diaria, de nuestros grupos de sintagmas nominales. Así es que antes de iniciar, ustedes tienen en su guía el tema número 4 que dice el artículo. ¿Qué sucede con el tema de los artículos? Ahora está dentro de los determinantes, así que no se sientan preocupados porque ustedes dirán, profesora, pero en la guía dice los artículos. Sí, muy bien, pero vamos a ver un poco más amplio el tema del artículo que está dentro de una palabra, una clase de palabras que son los determinantes. Vamos a observar esta imagen que tenemos en pantalla, que hay un vestido rojo así muy elegante y la joven lo señala y dice, el vestido es muy hermoso. Hay un vestido rojo para las chicas ahora, las jóvenes, siempre me dirijo a ella. Claro que los caballeros para la próxima les pondré un buen pantalón y una buena camisa. En esa oración, el vestido es muy hermoso. Identifican la palabra que está antes del sustantivo. Tenemos un sustantivo y es la palabra, el sustantivo es vestido. Claro, ¿verdad? Se está hablando de un vestido. ¿Qué se dice? Que es muy hermoso. Claro, pero en rojo tengo una palabrita allí, el, que primero concuerda con el sustantivo. Entonces, vamos a ver esa clase de palabras que están cerca de los sustantivos y que lo acompañan, ya sea para determinar a qué se refiere, ya sea para ver el género al que se definen y cada uno de esos. Muy bien, contenido de hoy. Mis estudiantes de octavo grado, ya está la profesora Milka dando su clase. Conéctate con la estrella, ¿verdad? Saquen su cuaderno, porque si el profesor les tiene alguna pregunta, es muy importante que ustedes estén pendientes de la clase del día de hoy. Recuerden, en la guía tienen el tema del artículo. Acá los determinantes sí tienen mucha relación porque los determinantes, los artículos son un tipo de determinantes, son determinantes, así que no se sientan preocupados. Vamos a ampliar un poco ese tema de los artículos que está muy bien en la guía. Vamos a empezar a ver, anotando, ¿qué son los determinantes? Ustedes han escuchado esa palabra, los determinantes, anteriormente. En matemática, exacto. Es un término que también se utiliza en el área de matemática, pero en el área de español es una clase de palabras que acompaña al sustantivo. Y hacemos un repaso, jóvenes. ¿Qué es el sustantivo? Recuerden que el sustantivo es persona, animal o cosa de quien se habla, pero los determinantes acompañan sustantivos también comunes, porque si yo digo María, si yo digo Mario, es un sustantivo propio. Yo no le puedo agregar un determinante. Yo no puedo decir el Mario o allá viene el Mario. No, porque él ya por sí emite un mensaje, la palabra. Entonces, los determinantes acompañan al sustantivo para determinar el significado. Se sitúan generalmente en posición prenominal. ¿Qué quiere decir eso de posición prenominal? Prenominal es que está antes del sustantivo.
marcan el género y el número. Recuerden vestido, el vestido que les mostré anteriormente. Voy a repasar acá nuevamente. Tengo vestido, ¿sí? Y tengo el sustantivo vestido y tengo género, el masculino. Los determinantes, de la misma manera que los adjetivos, acompañan al sustantivo, pero con propósitos distintos. Exacto. Son dos clases de palabras. Tengo un determinante, número 1. Acompaño a mi sustantivo. Y tengo un adjetivo que también acompaña a mi sustantivo. Recuerden que yo hablo de algo y necesito determinarlo, ya sea para decir la cantidad, para a qué me refiero, o ya sea para calificarlo. Bien, seguimos. Miren la palabra que tengo allí, perro. A mí me encanta esa palabra, perro. Entonces miren la imagen que les traje. Hay un perro tan lindo. Entonces, ¿tengo un sustantivo propio o común? Común, porque estoy hablando de perro. Entonces hay muchísimas clases o razas, perdón, de perros. Entonces es un sustantivo común que necesita que se le agregue algo, porque yo digo perro y es muy general, perro. Entonces todos empezamos a imaginarnos cosas. Entonces necesito agregarle un determinante y digo el perro. Lo estoy acompañando, pero digo, el perro de mi amigo es muy bravo. Ya, completo la oración. Luego digo, ese perro. ¿Están hablando? Sí, digo, ese, ¿cuál? Ese perro. Entonces, ¿se dan cuenta de la diferencia de decir, el perro, por allí anda el perro del vecino? Entonces ya como que sé cuál es. Entonces, el artículo me determina de qué sustantivo estoy hablando, ¿ya? Entonces, perro. Y acá mis amigos que me acompañan se reían porque yo decía el perro de mi vecino. Pero es para referirme al determinante, el, ¿sí? Entonces tenemos ese perro. Debí buscar otro ejemplo. Es de mi tío. Entonces, ¿ven la diferencia del determinante el y el determinante ese? No vean el perrito solamente. Tengo un perro. Entonces ya va cambiando. Y usted está hablando con alguien en la parte de la oralidad o en la parte de la escritura y dice un perro. Pero un perro como que muy es indefinido, como que, o de cantidad. Un perro, tienes un perro, tienes dos perros, ya tiene pulgas. Si usted dice un perro tiene pulgas, es indeterminado, porque no se sabe cuál es. Pero si yo digo ese perro, ese, entonces se dan cuenta lo importante de los determinantes. Tengo aquí 3 determinantes, jóvenes. Recuerden que estamos con el tema de los determinantes, estudiantes de 8º grado. El, tengo ese y tengo un. Y cada uno de esos determinantes está acompañando, está determinando al sustantivo perro. Entonces, los determinantes precisan, miren, precisan, determinan el significado del sustantivo al que acompañan. No es que a mí se me ocurre decir el joven, ese joven o la joven. Necesito que concuerde tanto en género como en número y que también de cierta manera determine el significado del sustantivo. Es importante que ustedes hagan buen uso de los determinantes porque el mensaje que usted envía quede claro. Bien, anoten en casa, jóvenes. ¿Están listos? Los determinantes cumplen un propósito muy importante en la relación con el sustantivo. ¿Por qué? Primero porque lo identifican y yo digo la mesa. Esa mesa, la mesa. Estoy identificándolo. Lo señalan, digo aquella mesa. El determinante también tiene el propósito de identificar a quién le pertenece y digo tu mesa, posesivo. Y también de decir la cantidad, es un cuantificador y digo 3 mesas. ¿Qué sucede aquí? Estamos viendo que un determinante cumple distintas funciones dependiendo a su tipo.
Si tengo el determinante artículo, digo la mesa. Pero tengo el demostrativo que señala aquella mesa. También funciona como un adjetivo determinante posesivo, tu mesa. Y también un cuantificador y digo 3 mesas. ¿Están claros? Seguimos con los determinantes. ¿Qué sucede? Como los determinantes son un grupo de palabras, tienden a veces a confundirlo con los pronombres. Pero hay una gran diferencia entre determinante y pronombre. Profesora Milka, pero ¿cómo yo sé cuándo es un pronombre y cuándo es un determinante? Primera característica, y la vamos a repasar, el determinante acompaña al sustantivo y está antes, está previo. Yo dije el vestido, determinante el, sustantivo vestido. La amiga de Alexander. La amiga, ¿de quién estoy hablando? De amiga, sustantivo de la amiga de Alexander. Y lo acompaña antes de amiga el determinante la, que también ustedes lo tienen en la guía como artículo determinativo. Son pronombres cuando sustituyen al nombre. Miren, la palabra pronombre, sustituyo un nombre, es decir, se pone en lugar de él. La vi en el supermercado, la vi. A veces ustedes dicen, sí, la vi, pero no dicen el nombre. ¿La vi a quién? A ella, a la amiga de Alexander, la vi. O cuando dicen, lo compraron, alguien. Vamos, seguimos con el tema de los determinantes. ¿Qué sucede? Aquí está el tema que ustedes tienen en la guía, que es los artículos. Pero los artículos son determinantes. Y los determinantes los vamos a dividir en 2 grandes grupos. Primer grupo, artículos. Segundo grupo, adjetivos determinativos. De estos 2 grandes grupos, hoy vamos a trabajar con el primer grupo, que es determinante artículo. Y dentro de los determinantes artículos, vamos a ver los artículos determinados y los indeterminados. Vayan buscando su guía, jóvenes, que todo eso está allí. Recuerden que también pueden hacerle consultas al profesor en la mensajería por el WhatsApp, en el correo. Pueden escribir primero que nada determinante artículo, van anotando, y que los artículos hay determinados y tenemos los indeterminados. Y dejaremos dentro de los determinantes los determinativos posesivos, los adjetivos determinativos demostrativos, los numerales, los interrogativos y los indefinidos para la próxima clase. Continuamos. Estamos en la clase de 8º grado. La profesora Milka, tema determinante artículo número 1. Iniciamos con el artículo que ustedes tienen en la guía. ¿Qué es un determinante artículo? Bien, el artículo es un determinante que acompaña al sustantivo. Lo presenta y lo identifica. Miren, lo identifica porque yo tengo un sustantivo común y digo café, pero es muy general. ¿Café qué? Necesito acompañarlo de un determinante para que el mensaje quede más claro. Y puedo dividir el determinante artículo en 2. Determinado, indeterminado. Cuando yo hablo de artículo determinado, me refiero a una realidad conocida. Cuando digo conocida, se supone que la persona que me está escuchando sabe de qué estoy hablando. Y yo le digo, me voy a tomar un café. Es indeterminado, presenta una realidad desconocida. Un café puede ser que lo busquen en tal lado, un café. Pero si yo les digo, necesito que me traigan el café porque voy a empezar la clase, me traen el café, saben que es un café que solo le gusta a la profesora Milka. Por favor, me traen el café. Entonces van y buscan específicamente ese café. No me van a traer cualquier café. Pero si yo les digo, Arnaldo, necesito un café, me puede traer cualquiera, sin azúcar, con azúcar. Entonces miren la importancia del artículo determinado.
El artículo determinado, la persona que me escucha sabe de qué estoy hablando y busca precisamente lo que yo necesito. El indeterminado es una realidad desconocida. La persona que lo escucha se asume un café, bueno, le llevo cualquiera. ¿Bien? Si dice, llega alguien a su casa y le dicen, buenos días, Henry, llegó el libro. Ay, es un libro que a lo mejor tú habías pedido y llegó. Y estabas en espera de eso. Pero luego dice, te llaman y dice, ya llegó un libro. Pero, ¿un libro? ¿Cuál libro? ¿Cuál? A lo mejor yo pedí varios, pero ¿cuál llegó? Entonces, miren la importancia del determinante artículo, que él determina y acompaña al sustantivo para presentar ya sea una realidad conocida o una realidad desconocida. Seguimos. ¿Me siguen? Muy bien. Existe una clasificación semántica del determinante, es decir, que el artículo, como un determinante, puede ser determinado, que ya lo vimos anteriormente, indeterminado. Y dentro de los determinados está el género masculino, femenino y está el número singular y plural. El artículo indeterminado también tiene género y también tiene número. Dentro de los determinados también se habla de un neutro, en algunos casos, como es el caso de lo bueno de ver televisión, ¿ven? Pero lo también es un pronombre, cuando digo lo vi y hago referencia al sexo masculino. Entonces, esta clasificación semántica del artículo es necesaria porque ustedes recuerdan que el artículo, como es un determinante, acompaña a mi sustantivo. Y si estoy hablando de un sustantivo común masculino, debe concordar en género y en número. Entonces, esta tabla que ustedes ven aquí les puede ayudar para la concordancia. Seguimos con el determinante artículo. Miren que ustedes dirán, pero el tema del artículo yo lo veía tan sencillo. Yo pensaba que yo nada más decía la casa, el libro, los niños y tengo luna. Y a ver, agréguenle un determinante artículo a luna, dicen la luna. ¿Sí? Pero no es así tan de que le agrego que concuerde, sino que tengo que ver qué realidad yo deseo transmitir. Entonces, los artículos determinados indican una realidad. Miren que les he reforzado varias veces este tema de realidad conocida. Tráeme las zapatillas. Ustedes a veces hablan así en casa o mandan una mensajería y dice, tráeme las fresas. Y la persona lee el texto y busca. Si usted está en el supermercado y le escribe a su mamá y le dice, mamá, tráeme los libros. Su mamá asume o debe saber cuáles son los libros. Y si usted le escribe o le chatea y le dice, tráeme unos libros, ¿qué pasa allí? ¿Se dan cuenta lo importante del artículo determinado? Que mi receptor tiene que conocer el mensaje que yo le estoy enviando. Es por eso que la comunicación jóvenes es muy importante, porque si yo no me comunico de forma clara, la persona que me escucha puede asumir, infiere muchas cosas en el mensaje. Y ahora como todo está escrito, pero yo le digo, mira que aquí decía, tráeme una zapatilla. Aquí no dice que era una específica, entonces tenemos como una evidencia. Más si usted escribe, yo asumo eso, porque es una realidad desconocida. Si me hubieses escrito, tráeme las zapatillas, yo sé cuáles son las que te gustan, yo sé cuál es la marca que te gusta. Entonces, miren la importancia del determinante artículo que acompaña al sustantivo. Tengo un sustantivo común y recuerden que los sustantivos comunes son muy generales. Generales, no especifican nada. Zapatillas. Y digo las zapatillas, es una realidad conocida. Pero si yo digo unas zapatillas, son cualquiera. Entonces, el mensaje es muy importante que quede claro. Y una de esas funciones las tiene el artículo. Ustedes tienen en su guía un listado de sustantivos comunes. Luna, noche, casa.
Es fácil agregarle el determinante artículo porque tienen un solo sustantivo y no han visto la realidad. Pero es importante que analicen. Llegó el niño. Llegó un niño. ¿Qué pasa aquí? Reflexionemos sobre el ejemplo. Nuevamente, las palabras que están subrayadas, estudiantes, son sustantivos. Y las palabras que están en color rojo son el determinante artículo. Llegó el niño. Ajá. ¿Qué pasa cuando yo digo llegó el niño? O estamos en las clases, en la plataforma y entró el niño. O llegó el niño. Es como un niño que uno sabía que faltaba. Llegó el niño. Es decir, no es cualquier niño, era el estudiante que yo esperaba. Pero si yo digo, ya llegó un niño. ¿Cuál? Llegó un niño, no se sabe cuál. Pero este yo lo esperaba. El primero yo lo esperaba. Llegó el niño, este yo lo esperaba. El segundo no lo esperaba. Bien. El artículo, nuevamente reitero, para que sigan la guía, es un determinante que presenta o identifica el sustantivo en el contexto en que aparece. Cuando hablo del contexto me refiero al momento en que estoy, en las circunstancias en las que estoy explicando. Las plantas alimenticias, en ese contexto. Una tarde lluviosa y el correo electrónico. Bien. El segundo grupo de determinantes son los adjetivos determinativos y recuerden que les dije que tanto los posesivos, miren la palabra, a veces usted le dicen, esa persona es muy posesiva. Claro, porque le pertenece a algo, su, tu, mi, todo eso que tiene que ver con algo que le pertenece es posesivo. Demostrativo, demuestra mucho, ese, aquel, aquella. Numerales, vienen de cantidad, 3, décimo, quinto. Los interrogativos y los exclamativos, que van entre los signos. Y los indefinidos, un, una, también, algunos son indefinidos. Pero este grupo de determinantes los vamos a ver después porque hay que analizar cada uno de ellos. Y en este caso estamos solo trabajando con el determinante artículo. Bien, así que ahora vamos a practicar. Hacemos un repaso. Estamos en el tema de octavo, que es los determinantes. Dentro de los determinantes, como un grupo de palabras, vamos a ver los artículos que acompañan al sustantivo para determinar, para señalar, ¿verdad?, ¿a qué se refiere? Y dentro del artículo tenemos el artículo determinado y tenemos los artículos indeterminados. Y habíamos dicho que los artículos determinados, estoy hablando de una realidad que mi receptor conoce. Y en el indeterminado es una realidad desconocida muy general. Aquí, iniciamos el taller. ¿Están listos? ¿Sí? Tema de los determinantes, vamos. Los artículos determinados y los pronombres, miren las indicaciones, son diferentes. Se los había dicho, son diferentes. Lee las siguientes oraciones y ubícalas en el espacio correcto. Tengo 7 oraciones. Tengo una tabla al lado. En un lado tengo artículo determinado. Y en el otro lado tengo pronombre. Esto confunde. Miren que acá estamos viendo otro grupo de palabras como lo es el pronombre. La vendieron. Ese la es el mismo que yo digo la noche, la silla, la mesa, la profesora. Ustedes están rápido que llegó la profesora. Miren que ese la, ¿qué sucede? ¿Allí está con función de artículo o está con función de pronombre? ¿Quién, a ver, está allá en casa o aquí que me puede decir ese la de la vendieron? ¿Es un artículo determinado o es un pronombre? No, me dijeron, uno me dijo que determinado y otro me dijo que pronombre. Y tienes razón, Mario, es un pronombre. La vendieron. ¿Qué cosa? La cartera, no vayan a pensar, la vendieron. Ay, yo quería comprar esa casa, pero ya la vendieron. ¿Ven? La vendieron. Ese la es un pronombre. Exacto. Y eso confunde.
Ustedes cuando ven la, siempre piensan que es artículo. Siempre se imaginan que es artículo, pero no todo el tiempo el la tiene esa particularidad de funcionar como pronombre y como artículo. ¿Y cómo se dan cuenta? Ay, porque está al lado de un verbo. Vendieron. ¿Qué vendieron? La casa. ¿Ve? El verbo vender. Entonces los pronombres tienen eso. Como ya se refiere a un nombre, entonces lo que tengo al lado es un verbo que me indica la acción. Si en dado caso era un artículo, lo que tenía que tener al lado era un sustantivo. Y acá vendieron no es sustantivo, vendieron es verbo. Por lo tanto, ese la es un pronombre. Miren todo el análisis ese que hay que hacer en nuestro idioma. Ay, la casa está bien limpia. La casa está bien limpia. Nuevamente la misma función. ¿Ese la es el mismo la del número 1? No. ¿De qué se está hablando? De la casa. Tengo un sustantivo común. ¿Y qué estoy diciendo? Que está bien limpia. Está es un verbo. Entonces lo acompaña. Ahí está, la casa. Es el determinante artículo. Es determinado. Y ahí está subrayado mi sustantivo, que es casa. Siempre es el vendedor. Siempre es el vendedor el que llega todas las mañanas cuando estoy en mi clase de tin, papaya, zanahoria. Entonces ese vendedor ya está, es famoso en todas las clases. No hay una clase donde no salga el vendedor de frutas. Siempre es el vendedor que interrumpe la clase. Ese él que está allí, ¿es un artículo determinado o es un pronombre? ¿De quién estoy hablando? Del vendedor. Muy bien. ¿Y vendedor qué es? Sustantivo. Perfecto. Por lo tanto, si vendedor es sustantivo, al lado del sustantivo, ¿qué hay? Un determinante artículo. Exacto. Número 4. Él utiliza la mascarilla. Él utiliza la mascarilla. Ese él es el mismo que el número 7 que dice el celular no tiene carga. Miren, allá hay una marca que si se han dado cuenta, ese él, aun cuando esté con mayúscula, tiene una tilde, lo que indica que es un pronombre. Y está el verbo utiliza la mascarilla. Vean, miren qué fácil es identificar el artículo determinado de un pronombre. ¿Quién fue? Fue él. Él, en vez de decir el nombre, en vez de decir fue Juan, en vez de decir fue Victoria, digo fue él y le marco la tilde. Cuando es pronombre también lleva tilde y se refiere a una persona. Y al lado tienes un verbo, así que es otra pista. Los libros son interesantes. Los libros. Es fácil, ahora sí, yo creo que ya están. Se me quedó los libros. Ah, perdón, era las 5. Las engañaron. Las engañaron. ¿A quién? A ellas las engañaron, ¿verdad? ¿O a quién? Entonces, ese las es un pronombre. Y va para allá. Luego vienen los libros. Miren, libro, sustantivo común. ¿Sí? Son interesantes. Y luego digo, el celular no tiene carga. Eso ya es una oración de nuestro diario vivir. Necesito el cargador, el celular no tiene carga, viene la clase y todo esto. Entonces, el celular sustantivo, muy bien. Así que queda de este lado. Lo vi. Iba en el carro y lo vi. ¿Qué pasó con ese lo? Es un pronombre. ¿Lo vi a quién? A él. Si fuera una dama, digo la vi. ¿A quién? A ella. Entonces tengo el verbo ver y digo lo vi a él. Siguiente taller. ¿Qué les pareció el taller 1? Creo que ya están la guía, la clase, la explicación de la profesora, el apoyo de sus docentes en línea. Creo que ustedes van a ser expertos escribiendo y la escritura va a mejorar muchísimo. Lee las siguientes oraciones, identifica el artículo determinado, indeterminado. Y aquí abajo les tengo una pista.
porque el artículo determinado es una identidad que se supone que mi receptor conoce. Y el indeterminado es una entidad nueva en el mensaje, nueva. Ahora esta palabra se está utilizando mucho y digo, ha llegado un doctor. Ustedes están en la casa escuchando la clase de la profesora Milka, muy entusiasmada, y de repente, mamá, ha llegado un doctor. Y su mamá se queda así, ¿un doctor? ¿Será que pasó algo? ¿Será que vienen acá a la casa? ¿Están haciendo alguna investigación? Si la mamá escucha, ha llegado un doctor, ella se queda asombrada porque ella no lo esperaba. ¿Ya? Pero si la mamá le dice, pero si usted le dice a su mamá, mamá, ha llegado el doctor. Ah, sí, dile que pase. Dígale que pase, que ya salgo. Dile que me espere en la puerta. Ponte la mascarilla. Miren, las oraciones son las mismas, pero tengo dos artículos distintos. Y como son distintos, el mensaje también varía. Entonces yo no puedo escribir un y el cuando yo quiero. Entonces se dan cuenta lo importante. Creo que ahora van a pensar cada vez que escriben, ¿cuándo utilizo un y cuándo utilizo el? Entonces no reclamen si cuando ustedes dicen un le llevan otra cosa. Pero si cuando ustedes dicen el, exactamente lo que ustedes desean. Entonces tenemos un que es indeterminado. Muy bien. Y tenemos el que es determinado. Recuerden que cuando yo digo ha llegado del doctor, es una realidad que se supone que la persona que está leyendo su mensaje o la está escuchando sabe de qué está hablando. Vamos con la número 3 y 4. Tienes que sembrar el árbol. Hay que hacerlo, tenemos que cuidar el ambiente. Y tienen que sembrar un árbol. ¿Cuál opción ustedes tomarían? Tienes que sembrar un árbol, porque hay que sembrar árboles. Pero si yo digo, tienes que sembrar el árbol, es uno que yo había traído, salí, fui al supermercado, lo compré, lo dejé allí y todavía mi hijo no lo ha sembrado. Digo, por favor, Pedro, tienes que sembrar el árbol, porque ya tiene días de estar allí. Él sabe de qué árbol yo le estoy hablando. Pero si yo le digo, tienes que sembrar un árbol, él dirá, mamá, ¿y de dónde siembro un árbol? ¿Dónde lo busco? ¿Dónde lo compro? La puerta estaba cerrada, la de la recámara. Una puerta estaba cerrada. Ay, no les di la respuesta. La próxima no les voy a dar las respuestas. Exacto. Entrega las tareas. Las mamás están trabajando y le dicen muy cortésmente, por favor, Fabián, entrega las tareas. Kimberly, entrega las tareas. ¿Y qué tareas? Bueno, las tareas de la profesora de español. Hoy tenemos un cuestionario. ¿Entregaste el cuestionario? Miren eso. O entregaste un cuestionario. Entonces, hay que tener cuidado con un, jóvenes, porque un puede ser indefinido y un puede ser numeral. Mire, profesora, no nos confunda. No, vamos rápido, se me acaba el tiempo. Esto queda para la casa. Miren que es el mismo, tengo un texto 1 y tengo un texto 2, pero son los mismos. Lo que quiero es que ustedes reflexionen cuál es la diferencia entre los dos textos. Aquí voy a agregar artículos indeterminados en el texto número 1 y en el texto número 2 voy a agregar artículos determinados. Dice, yo puedo decir, una joven de 25 años de edad fue homenajeada. Una joven, ese es indeterminado, cualquiera. Pero si digo, la joven de 25 años, esa es una que ya yo conozco. Miren la diferencia, vayan analizando. En este primer párrafo solo puedo agregar artículos indeterminados. Y en el mismo párrafo, en el mismo texto, voy a agregar artículos determinados y vamos a reflexionar sobre qué pasa con ese texto 1 y con ese texto 2. ¿Qué aprendimos hoy? Bueno, aprendimos que los determinantes son una clase de palabras que permiten identificar. ¿Qué aprendimos hoy? Que el artículo que ustedes tienen en la guía es un determinante. ¿Okay? Eso hay que aprenderlo. El artículo es un determinante, es una clase de palabras. Así que no podemos hablar de artículos solo, sino que tenemos que hablar de determinantes. Por favor, repítanlo muchas veces. Determinante, que acompaña a un sustantivo. Muy bien, se acabó la clase. Fue muy rápido, pero como ustedes en casa se siguen formando y yo también voy a mi casa a dar mi clase,
consulten la siguiente dirección. Esta es una institución que está avalada por la RAE. Consulta la siguiente dirección. Dice cuándo o recomendación si debo agregarle un determinante a los nombres de los equipos. Yo sé que ustedes son fanáticos de los equipos de fútbol, pero bueno, escríbanlo bien. Y también les dejo esta recomendación para dudas que ustedes tengan en la parte de ortografía. Siempre tenemos esas dudas, todos, y le consultan a la profesora. Recomendación de lectura. Tienen el sitio web que lo pueden consultar. Se acabó la clase, el tema de los determinantes y que el artículo es un determinante. Miren que durante toda la clase les he hecho referencia a lo mismo. Así es que gracias, tenemos Enseña por Panamá que nos apoya en todo lo que es la presentación. Tenemos un grupo, tenemos un equipo que permite que Conéctate con la Estrella llegue a cada uno de los hogares a nivel nacional para que la clase de español, para que su profesora Milka pueda impartir su clase. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana. Repasen la guía, repasen el tema de los determinantes. Gracias a la profesora Marixa, a la profesora Aide y de sus estudiantes en el primer ciclo de Tocumen, se me había olvidado. También muchísimas gracias a todos los que me escriben y nos vemos la próxima semana. Pronto regresamos con Conéctate con la Estrella.